Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a dar comienzo a este diálogo. Les doy la bienvenida a todos y primero vamos a presentarnos. Me acompaña aquí la licenciada Manuela O'Connell. Manuela es psicóloga clínica, supervisora, docente y entrenadora especializada en terapias contextuales, ACT y Mindfulness. Es entrenadora ACT reconocida por sus pares de la Association for Contextual and Behavioral Science. Ha participado de entrenamientos en el exterior por los referentes de los modelos en ACT, FAB, Mindfulness y terapia basada en compasión, y además es directora del curso de formación en terapias de tercera generación de la Universidad Favaloro. Y yo soy Fernando Torrente, soy el decano de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Conducta de la universidad. Y bueno, es un placer para mí estar aquí junto con Manuela en este diálogo y tenerlos a todos ustedes hablando de este tema. Y quiero contarles los primeros minutos antes de iniciar propiamente el diálogo, cómo surgió esta idea, cómo nació. Este diálogo en realidad es para nosotros una continuación de un diálogo. Este diálogo lo venimos teniendo ya, diría, hace más de 3 años con Manuela, desde que empezamos a pergeñar la idea de armar un curso de terapias cognitivas y conductuales de tercera generación en la universidad. Ya teníamos desde hace varios años, de más de 10 años, un posgrado en terapia cognitivo-conductual clásica, la de segunda generación, y pensamos aquí desde la universidad que era interesante dar un salto y también sumar formación en tercera generación. O sea que ya en ese momento desde la universidad pensamos que las cosas no tenían por qué excluirse. En todo caso podían convivir, compartir, dialogar, que es lo que estamos haciendo ahora. Más allá de la profundidad de ese diálogo o hasta dónde llega la conexión entre esas dos olas, que ahora vamos a discutir de qué se trata, qué es esto de las olas. Pero ese inicio del posgrado comenzó un diálogo entre nosotros para decir, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Yo me incorporé como docente en ese posgrado, tal vez más sumado en algunas de las continuidades que yo desde mi experiencia clínica y de mi formación encontraba entre las dos, pero con una formación mucho menos amplia que Manuela y que otras de las personas que iniciaron el posgrado en otras cosas, como por ejemplo ACT. Yo desde mi persona encontraba continuidades, y por eso me sumé, pero los verdaderos líderes de este posgrado eran las personas que lo iniciaron porque tenían una formación sólida, extendida, realmente profunda en los modelos de tercera generación. Y yo, como ahí un bicho raro en ese ambiente, empecé a charlar mucho, sobre todo con Manuela. En las clases empezábamos a tener constantes diálogos de cómo se piensa esta evolución de la psicoterapia, por lo menos en la terapia cognitivo-conductual, de las olas. ¿Cómo se integran? ¿Hay integración? ¿No hay posibilidad de integración? Todas estas preguntas que nos vamos a hacer hoy las fuimos charlando en el tiempo. Pero también yo les debería decir que el disparador final de esta charla más cortita nació con un paper que se publicó en septiembre de 2017 en el World Psychiatric Journal, que es el journal de la Asociación Mundial de Psiquiatría, escrito por dos autores referentes de la tercera ola y de la segunda ola, que son Steve Hayes y Stefan Hoffman. Y ellos dos publican ese paper que habla sobre las terapias basadas en procesos, el título que nosotros les robamos, o sea, debemos confesar que no somos autores de esto, ¿sí? Lo robamos a Hayes y a Hoffman porque nos pareció altamente interesante. Pero lo más interesante que nos interesó es que ese paper fue resultado de un diálogo que empezó de una manera muy especial. El concepto de tercera ola como idea dentro de las terapias cognitivas y conductuales la introduce Hayes en un paper de 2004 que generó un tremendo revuelo en las terapeutas de segunda generación.
Ese paper instaló esta idea de que había un movimiento de terapias que comenzaban a diferenciarse de la terapia cognitivo-conductual clásica, de la terapia beckiana, por decirlo así, y instalando un movimiento diferente que introducía novedades. Como todas las novedades, genera reacciones, genera resistencias, genera fanatismos, genera de uno y otro lado reacciones extremas. Todo lo nuevo en general sabemos que genera ciertas reacciones emocionales sobre todo. Una de esas reacciones, debemos decir, fue un paper del 2008, también muy conocido y muy citado, que escribe Stefan Hoffman con otra autora, Munson, donde el título es Terapias de tercera ola, nueva ola o un viejo sombrero, an old hat, que es una expresión en inglés que es para algo remanido. Entonces, ese paper fue extremadamente crítico con el concepto de tercera ola, escrito por Stefan Hoffman, diciendo, bueno, ¿qué hay mucho de nuevo en esto? Si estas cosas ya las venimos diciendo hace rato desde la segunda generación, muchas de las cosas que se meten en tercera generación, en realidad, más que de tercera generación, son de primera generación. La activación conductual. ¿Qué tiene de tercera generación la activación conductual si precede incluso a la segunda generación? Entonces, ese paper muy crítico dice, bueno, tal vez no es tan distinto esto de tercera, tal vez no hay tanta novedad ahí. Y esos dos autores, evidentemente, empezaron a trabajar mucho, hubo mucho paper en el medio, respuesta y contrarrespuesta. Obviamente ese paper recibió respuesta de artículo de Hayes, y así hubo todo un diálogo académico y personal entre los dos que termina en este trabajo publicado en 2017, coautoreado, donde plantean esta idea de, bueno, tal vez la pelea no tiene tanto sentido como pelea de olas, sino hay otra cosa detrás de todo esto. Hay algo que ellos definen con este nombre, terapias basadas en procesos, y que sería conveniente poder discutir. A nosotros nos pareció sumamente interesante el paper porque veníamos charlando en esta idea de que tal vez las relaciones entre los distintos modelos de terapia se encuentran a otro nivel, no al nivel de la técnica, no al nivel del protocolo, no al nivel del tratamiento de un trastorno en particular, ¿no? Sino que hay otras conexiones que probablemente tienen más que ver con los fundamentos de la psicoterapia, con los principios que tienen que ver con el cambio en psicoterapia, y que allí hay conexiones entre distintos modelos, estos que nosotros vamos a discutir porque son de nuestro interés, y probablemente mucho más allá aún, ¿sí?, hacia todas las terapias donde hay cosas que funcionan, pareciera ser, y otras que no están claro si funcionan o no y por qué, sobre todo. Entonces, el diálogo nace en todo este proceso de acompañar una evolución teórica y académica de los referentes de estas teorías, y también nuestro trabajo en el desarrollo del posgrado para hacerlo realmente de una forma integrada. Entonces, pensamos que la mejor forma era mantener esta estructura de diálogo, no hacer una presentación académica, que no fuera una ponencia con PowerPoint, con citas, con referencias, sí, y que no fuera de forma magistral, sino de un diálogo, porque de lo que estamos hablando es esto, es de cómo en unas conversaciones las teorías conversan, los autores conversan, los papers conversan, y las docentes y los que trabajamos juntos conversamos. Entonces pensamos que esta era la mejor forma de abordar este tema, y acá estamos. Y en este trabajo se nos ocurrió que podíamos plantear algunas preguntas organizadoras del diálogo, y ustedes lo encuentran en el programa. Pensamos 3 bloques. Un primer bloque para discutir esta idea de escuelas versus procesos, o de modelos versus procesos, ¿no? ¿Qué es lo que unifica un determinado quehacer terapéutico? ¿Cuáles son los organizadores de la praxis clínica? ¿Lo es
la identificación de una escuela, un tipo de entrenamiento, un protocolo, algo que unifica, o fenómenos que subyacen, principios, procesos que pueden tener otro tipo de dinámica que la de los modelos o las escuelas. O sea que en el primer bloque lo titulamos escuelas, ¿sí?, o procesos, y es lo que vamos a iniciar ahora en unos minutos. El segundo bloque va a tener que ver con preguntarnos, siguiendo o respetando el título del diálogo, cuáles son los procesos fundamentales de la terapia, qué es lo que podemos compartir desde la experiencia clínica, desde las formaciones distintas, desde una práctica también terapéutica distinta, qué cosas nos parece que está detrás de las cosas que funcionan en la psicoterapia y que hacen que la terapia sea eficaz para ayudar a las personas. Y el tercer bloque es el futuro, tanto de las terapias cognitivo-conductuales y tal vez más allá, de la psicoterapia en general, más allá de los rótulos. Entonces vamos a ir avanzando por bloques. La modalidad es que vamos a ir dialogando y pasándonos la palabra a nosotros, y al final vamos a tener un diálogo con ustedes, vamos a destinar un tiempo y unos minutos para que también haya un diálogo, ¿sí?, más transversal y podamos escuchar sus opiniones, sus comentarios, ideas o preguntas, ¿sí?, que realmente el diálogo se difunda. Entonces, vamos a dar comienzo al bloque 1 y le voy a dar la palabra a Manuela y la pregunta es ¿escuelas o procesos? Bueno, muchas gracias, Fernando. Y para mí estar acá y poder entre todos empezar a discutir esto, que lo primero que me interesa recalcarles es que, tal como lo mencionó Fernando, nosotros estamos tomando este título de una discusión y de algo que se está trabajando vigente en las terapias cognitivas en el mundo, y aparece este paper y en enero aparece un libro de Hoffman y Hayes. Y también en esta cosa del diálogo, otro de los momentos del diálogo fue que yo estaba en una conferencia de Hayes en junio de este año, y desde la misma conferencia te escribí, te dije, esto tenemos que seguir trabajándolo. Y como para mí el contexto es importante, y ya van a ver que es parte de esto de escuelas o procesos, ¿no?, cómo miramos el contexto, cuando nosotros dimos el primer año juntos y con otras personas el posgrado, la realidad es que teníamos el formato tradicional. El formato tradicional era dar cada uno de los modelos de terapias de tercera generación, ¿no?, ACT, FAB, DBT, MBCT, Mindfulness, etcétera. Pero fue muy rico cuando tomábamos un caso clínico, ¿no?, y de alguna manera trabajamos con una viñeta clínica de un paciente con depresión, por ejemplo, y tanto Fernando como yo, como el resto de los docentes, que de alguna manera representábamos una escuela o un modelo, charlábamos clínicamente sobre ese caso, viendo cuáles eran las diferencias en la conceptualización del caso, desde qué marco, desde qué manera nos parábamos a pensar cada uno de esos pacientes, y de alguna manera qué procedimientos, qué procesos y qué métodos específicos usábamos. Y las discusiones aparecían en distintos lugares, pero también empezamos a encontrar puntos en común. Y estos puntos en común tenían que ver particularmente con los procesos. Es muy fácil, y a ustedes les debe pasar, pararse en un modelo. Y me van a ver a mí que me cuesta mucho salirme de ACT porque tengo una adherencia al modelo de la terapia de aceptación y compromiso bastante grande. Entonces, ¿cómo aparecen estas discusiones que a veces en relación a escuelas se trata mucho más de terminar defendiendo, digamos, un paradigma desde el cual uno se para, que una diferencia específica? Como nos interesaba dialogar ya en ese momento, empezamos a pensar juntos que había ciertos procesos comunes, independiente de la escuela a la que cada uno terminaba adhiriendo. Y parte de esos procesos nos motivó en realidad a cambiar completamente la estructura del posgrado y a generar una estructura muy novedosa que tiene que ver con un posgrado basado en procesos, que fue un completo invento, la verdad, porque no es que hay un estándar de esto en otro lugar que por lo menos yo conozca. Y
Y empezamos a tener que pensar cómo sería, en vez de transmitir esas escuelas, empezar a transmitir, bueno, a ver, cómo se trabaja desde todas las distintas escuelas o los distintos modelos, en particular de las terapias de tercera generación, en relación a, por ejemplo, hay evitación experiencial, este tipo de conducta concreta con una forma específica, en realidad, ¿a qué función responde? ¿Sí? Entonces, lo primero que quiero hablar respecto de escuelas y de procesos tiene que ver con esto del diálogo, que para poder pasar de una escuela a un proceso, lo que necesitamos es hacer un cambio. En vez de que sea algo topográfico o una forma de trabajar, empezar a plantear cómo es un recorrido funcional respecto de lo que estamos trabajando. ¿Qué procesos están en juego más allá de la forma específica o de la intervención que haga o de qué es lo que quiera hacer? Y esto ya nos implica pararnos en otra mirada, ¿no? Que citando un poco lo que decía Fernando respecto del paper famoso de Hayes respecto de la tercera ola y qué pasa con la segunda y las escuelas de la segunda, en realidad lo que estamos todos de acuerdo en las diferentes escuelas es que trabajamos con enfoques empíricos, ¿sí? Pero las terapias de tercera generación, y creo que esta apuesta a una terapia basada en procesos, más que con escuelas específicas, nos implica empezar a ser mucho más sensibles al contexto, ¿sí? Ya no se trata tanto específicamente qué es lo que está pasando, ni un conjunto específico de modelo concreto, sino ser más sensibles a ese contexto y también tener más en cuenta las funciones de los fenómenos psicológicos, ¿sí? Entonces ya más lo ideográfico, específico, empieza a perderse y empezamos a encontrar más puntos en común. Lo otro que también pasa y que fue una gran discusión entre escuelas y que ahora empieza a desarmarse, me parece, en relación a procesos más de la terapia cognitivo-conductual de segunda ola y la de tercera, es que la primer gran discusión que había tenía que ver con que nosotros de la terapia de tercera, y hablo de nosotros porque me inscribo ahí, trabajamos, y desde esta escuela trabajamos con cómo nos relacionamos con los fenómenos psicológicos y no trabajamos en cambiar específicamente los fenómenos psicológicos. Y creo que en este sentido, esta discusión entre las escuelas, cuando uno hace investigación más específica de cuáles son los mecanismos de cambio en lo que encontramos como escuelas diferentes, lo que empezamos a ver es que en realidad, de nuevo, escuelas distintas terminan trabajando sobre los mismos procesos, a pesar de que el marco de la escuela sea diferente. Y en esto quiero destacar que para este diálogo entre escuelas y procesos es fundamental el trabajo empírico en investigaciones basadas en mediadores y moderadores. Todo el trabajo de las terapias cognitivas más de segunda, en un primer momento, no actual, estaba mucho más basado en estudios de RCT y estudios de resultados. El trabajo de las investigaciones de mediadores y moderadores es estadísticamente complicado. No son tan fáciles de hacer estudios de mediadores. Pero con la intención de empezar a trabajar con mediadores desde la escuela, inclusive de segunda, y creo que en tercera ola está desde el principio, por lo menos en ACT, digamos, ese interés, se empiezan a encontrar cuáles son los componentes activos. Y hay algo de esto de llamar a una escuela que se empieza a desactivar de algún modo y empezamos a encontrar este punto en común en relación a los mediadores. Y volvemos a que no pasa a ser una discusión teórica de forma de modelos, sino que es la empiria misma la que nos cuenta, bueno, finalmente los mecanismos de acción son similares. ¿Sí? Entonces, esto me parece que tomando la tradición de las terapias cognitivo-conductuales que tienen que ver con el basarse en la evidencia, es la misma evidencia la que empieza a hacer esta transición entre escuelas y una cosa mucho más colegiada y en donde todos nos queremos parar y en defender nuestro manual y librito, es la misma evidencia lo que nos invita a todos a cambiar hacia procesos. No sé qué pensar. Me parece muy interesante la forma que arrancaste, Manuela, porque nos lleva a un punto que es, bueno, todos conocemos la investigación en psicoterapia sobre factores comunes y factores específicos. La idea de que los resultados de la psicoterapia parecieran depender
de ciertos elementos que atraviesan los modelos, porque los estudios de resultados durante décadas y décadas de la psicoterapia han mostrado que no hay un modelo o escuela universalmente superior a otras en la psicoterapia. La explicación que algunos han tomado para esto es la idea de que todas las terapias, por lo tanto, funcionan más o menos de la misma manera. Y por lo tanto funcionan de la misma manera porque hay factores comunes a todas las psicoterapias que explicarían resultados parecidos. Y lo que vos introducís, Manuela, para mí es una vuelta de tuerca a ese dictamen conocido como el pájaro Dodó, la idea de que todas las terapias llegan a los mismos resultados y que tienen factores comunes. Y es que el tema que vos introducís es que tal vez eso es una respuesta tan simplista como pensar que hay una escuela, un modelo, un mecanismo que va a resultar bien. Yo personalmente creo que no todas las terapias funcionan igual. Hay terapias mejores que otras. Hay pacientes que responden mejor a determinadas terapias, hay pacientes que responden mejor a determinados terapeutas, hay pacientes y problemas que responden mejor a determinadas intervenciones que otras. Pero claro, el dilema es escuela versus no escuela, ahí no vamos a encontrar ninguna respuesta buena. Si pensamos que, bueno, la respuesta está en que una terapia es mejor que todas las otras porque se identifica con cierto modelo, eso ya los resultados y todo lo que sabemos nos los descarta. Pero también la investigación descarta la idea de que todas las terapias sean iguales. No es así. Y de hecho, la investigación sobre factores comunes ha sido tan árida como la investigación de factores específicos. Cuando uno va a estudios empíricos sobre la explicación de los resultados de psicoterapia en función de factores comunes, como por ejemplo la alianza terapéutica, pareciera el santo grial, donde todo se resuelve en la alianza terapéutica, solo el 7% de la varianza de resultados depende de la alianza terapéutica en el metaanálisis más extendido del tema. O sea, la respuesta no es saltar de esta escuela tiene lo mejor, es la verdad, a da todo lo mismo. No, no da todo lo mismo. Hay cosas mejores que otras, pero todavía no lo sabemos muy bien. Todavía no sabemos identificar de manera sistemática y empírica qué cosas hacen que alguna terapia sea mejor que otra. Y eso es el trabajo de empezar a estudiar sobre moderadores y mediadores. ¿Qué cosa hace que un tratamiento responda mejor que el otro? Pero además hay otro problema escondido detrás de todo esto. Y es que aunque hay algunas terapias que son mejores que otras, también es cierto que en general todas las terapias no son lo suficientemente buenas en conjunto. El dictamen general de que todas las terapias funcionan más o menos bien y más o menos igual, la palabra clave es el más o menos, ¿sí? Funcionan todas más o menos bien, más o menos mal, y algunas un poquito mejor que otras para determinados problemas, esto que decía que hay diferenciales, y algunos procesos terapéuticos que funcionan mejor que otros. Lo vemos en la clínica nosotros todo el tiempo, eso también, más allá de la empiria. Entonces, la realidad es que el techo de la psicoterapia para mejorar todavía es muy grande. Los niveles de respuesta, tamaños de defecto de intervenciones son de leves a moderados. No tenemos procedimientos, salvo muy pocas cosas, algunos tratamientos muy puntuales. ACT para dolor crónico, exposición, tratamientos basados en exposición para ansiedad de tipo fóbicas. Tienen altísimo, todos tienen bajo tamaño del efecto, de leve a moderado, significativo, es mejor que no hacer nada, ¿sí? Es mejor que un placebo, ¿sí? No es solo placebo, es un poquito mejor que placebo, un poquito mejor que el placebo, pero no lo suficientemente bueno como para que todos estemos descansando en, bueno, sigamos haciendo psicoterapia como la venimos haciendo hace 70, 80, 90, más de 100 años, que da lo mismo. No, porque no es suficientemente bueno el resultado general. Y entonces la pregunta es, las escuelas no nos han ayudado y la competencia entre escuelas no nos ha ayudado a mejorar en esa carrera.
las carreras de escuela contra escuela no han dado resultados buenos. Y sigue pasando. Los estudios comparativos de tercera ola con segunda ola nos dicen que son más o menos iguales. Para alguna cosita una mejor, para la otra es mejor. Pero los estudios comparativos de tercera y segunda ola no muestran superioridad de ninguna otra. Si uno piensa entonces, y esto lo dicen Hoffman y Hayes en este paper reciente, si uno piensa en la evolución de las olas en términos de superioridad, de que uno es una versión, ¿sí?, mejorada de la anterior, que cada una supera a la otra, los resultados lo niegan. Lo mismo pasa entre segunda ola y primera ola. Cuando uno mira los resultados de los tratamientos de depresión, ve que los tratamientos de activación conductual son igual o más potentes que los cognitivo-conductuales combinados. De nuevo, para ciertos pacientes, en ciertas condiciones, algunos parecen ser mejor, un poquito mejor que los otros o iguales. Con lo cual, la idea de que de primera a segunda a tercera hay una superación, una idea lineal de crecimiento, ellos dicen de ningún modo podemos sostener eso. Los datos nos muestran de que no es así. No por lo menos en relación a los resultados no los específicos, esto. Pero sí a mí me parece algo interesante que rescatan las terapias de tercera generación en esto, más que escuelas o procesos, es desde escuelas a procesos, lo llamaría yo de algún modo, ¿no? Y es la intención que hace la terapia de aceptación y compromiso en relación a esto. Más allá de, vuelvo a insistir, que yo tengo una alta adherencia a eso, me interesa que miremos funcionalmente qué es lo que hace ACT y cuál es el proceso evolutivo en esto. Entonces, por lo pronto, esto que mencionaba Fernando respecto de los factores comunes, pensemos que muchos factores comunes lo que sucede es que, de nuevo, es topográfico, no está terminado de definir funcionalmente. Hay algo que vuelven a reenfatizar las terapias de tercera generación y en particular ACT, que es definiciones funcionales, porque si no, claramente no entendemos de qué estamos hablando. Y hay muchos de los conceptos de los que estamos hablando. Una pregunta, Manuela, y te interrumpo. ¿Qué es topográfico? ¿Qué entendés por topográfico? Es que es más una cosa de una forma que la consecuencia específica y estar definido bien funcionalmente. Hay este antecedente, alianza terapéutica, como consecuencia aparece esto. Mencionamos que es una alianza terapéutica más por su forma. Como algo así difuso, claro, que suponemos que es una entidad que opera sin saber muy bien en qué contexto. ¿Qué es? ¿Qué es? Ni siquiera sabemos muy bien qué es. Muy bien qué es. Con ¿Qué es una gran vaguedad. Claro, exactamente. Entonces, por lo pronto necesitamos definiciones más precisas. Desde muchos de los modelos de tercera usamos, digamos, el concepto de definiciones más precisas orientados a lo funcional, digamos, a qué hay como antecedente y qué consecuencias específicas tiene, más que la forma específica. La alianza terapéutica es una conducta en ese sentido, pero también me parece que lo que se busca como tradición, de nuevo volviendo a las terapias de primera generación, es definiciones que tengan más que ver con principios básicos, algo que se vea, cómo veo la alianza terapéutica, ¿no? En algún modo. ¿De qué modos observables hay? Y ahí volvemos de nuevo a lo que por lo menos la investigación nos muestra. Tenemos fenómenos complejos en la psicología cuya definición de esos fenómenos operacional y de alguna manera describir bien las definiciones basadas en principios básicos, realmente medibles y observables, es complejo. Las terapias cognitivo-conductuales tienen amplia tradición en esto, principalmente para mi gusto, la primera generación y el conductismo, ¿no? Después se pierde un poco más, a mi modo de entender, hacia conceptos más mentalistas, más difíciles de diferenciar. Y yo creo que en ese sentido las terapias de tercera generación quieren hacer puente entre estos dos aspectos, que nos permite abrir la puerta a procesos, porque van a ser procesos ligados a principios básicos. Yo voy a dejar el tema de la cognición mentalística para más adelante cuando hablemos en el bloque 2 y en el bloque 3, porque nos lleva a otro terreno, sobre todo el bloque 3, que son las neurociencias. Porque esta idea de que lo mental es inaccesible, inmedible o algo, una entelequia que tenemos que cuidadosamente evitar si queremos ser científicos, ya no es tan así. O sea, tenemos una ventana a lo mental que puede poner dudas sobre esto. Igual, yo creo que teníamos ventanas a lo mental.
el lenguaje es una ventana a lo mental que según como lo entendamos, sí puede ayudarnos a entenderlo. Los instrumentos psicométricos y los cuestionarios son una ventana hacia lo mental que tiene posibilidades de alguna forma medirse y controlarse. No son lo mental, pero tenemos ventanas, son medios para controlarlo. Ahora, yo lo dejo, este debate sobre lo mental quisiera dejarlo para después, porque creo que va a ser más rico cuando discutamos procesos. Y también cuando discutamos procesos, lo mental está dentro de los procesos que hay que atender, y en el cambio cognitivo está la pregunta de cómo lo entendemos eso. Así que dejaría ese tema de mayor especificidad para después. Pero ahora retomo esto que decías de la vaguedad de los factores comunes, ¿sí? Si salimos de las escuelas y pasamos a procesos, creo que lo interesante, y esto que vos decías de las escuelas a los procesos, es saltear ese pozo, ese bache, esa especie de laguna oscura de los factores comunes. A mí no me gusta nada esa definición, aunque debe haber algún factor común, pero no me gusta nada por esta idea de la inespecificidad de los factores comunes. Hay factores específicos que no necesariamente son la técnica. Estos procesos que hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de una exposición, ¿en qué se basa? ¿Por qué funciona una exposición? Se basa porque tenemos detrás de la exposición principios de funcionamiento, procesos que hacen que funcione una exposición. Y eso es un factor específico que no es necesariamente la técnica misma. La técnica es el procedimiento que utilizamos para operar sobre un proceso. Entonces, la dicotomía entre factores comunes y factores específicos, mal entendido como técnicas específicas, oscurece el elemento más importante que nos saca de esta dicotomía, que son procesos específicos, ¿sí? Que son elementos que, hagamos lo que hagamos, estemos con quien estemos, vamos a estar trabajando con eso porque es como funciona nuestra mente, nuestro cerebro, nuestra conducta. Entonces, la idea de avanzar sobre este concepto de procesos es el de entender que no estamos obligados a una escuela o a la nada o a que todo siga igual o no podemos investigar, sino que hay algo distinto. Y esto es lo que nosotros entendemos por procesos. Lo último, y en esto de introducción más hacia el bloque 2 en relación a cuáles son los procesos, pero antes de eso, también en estas discusiones, y la vamos a seguir hacia el final, creo que parte de empezar a hablar de procesos también, y es algo que hemos discutido en relación a la primera clase del posgrado, es importante entender desde qué posición epistemológica uno está parado, ¿no? Entonces, cuando empezamos a discutir es mentalista, no es mentalista, hay una ventana y una ventana, en realidad atrás de eso hay una discusión epistemológica. Digamos, ¿qué concepción del ser humano tengo? Y epistemológicamente bajo qué modelo estoy trabajando, pero lo dejo un poco como para el final. ¿Querés que pasemos al bloque 2? Perfecto. Avanzamos sí. Hacia el bloque 2. El bloque 2 es cuáles son estos procesos de los que estamos hablando. ¿De qué hablamos cuando hablamos de procesos más específicos que están detrás de la terapia y cuáles serían esos procesos fundamentales? Si por lo menos de mi lado espera que les conteste cuáles son específicamente esos procesos, los voy a frustrar porque la realidad es que no están tan claros cuáles son todavía, ¿no? Lo que sí me interesa es remarcarles dos cosas. Uno, ¿a qué se refieren Hayes y Hoffman con una terapia basada en procesos? Y escuchen lo que dicen. Es un tratamiento basado en la aplicación coherente de procesos cambiables. Entonces hay una primer característica que tiene que ver con que sean procesos que podamos ir cambiando y que podamos pasarlos en distintos diagnósticos. Ya indefectiblemente en esta concepción de procesos está asociada a una visión transdiagnóstica. Entonces, en la aplicación coherente de procesos cambiables basados en la evidencia, vinculados a procedimientos basados en la evidencia. Hay una diferenciación entre cuál es el proceso, ¿sí?,
y cuál es el procedimiento específico que voy a trabajar respecto de ese proceso. Y promueven la prosperidad de las personas. En este punto también el tipo de procesos que vamos a trabajar y que vamos a buscar, que de nuevo son los estudios de mediadores y todo el avance que nos queda por delante en el área de psicología, que nos van a empezar a dar cuenta a través de la evidencia de qué procesos hablamos, son procesos que no necesariamente tienen que estar ligados a la reducción sintomática, ¿sí? Sino que también van a ser procesos más entendidos ampliamente hacia que la persona mejore o su calidad de vida o que amplíe su funcionamiento en términos inclusive como trabajamos desde ACT, que tenga que ver con lo que es importante para esa persona. Entonces esto también nos complica la definición de procesos. No sé vos qué pensás, porque digo, hay una característica que en donde procesos en relación a qué mecanismo de cambio. Tenemos que empezar a discutir de qué cambio estamos hablando, que nos interesa en la psicoterapia, ¿no? Sin duda, cuando todos nos hacemos una pregunta, ¿cuáles son estos procesos fundamentales? El campo se expande no solo a mecanismos que explican por qué se producen determinados síntomas o determinadas afecciones, sino procesos psicológicos más amplios, que es esto que vos estás planteando. Y que en muchos contextos o para determinados pacientes, la posibilidad de mejorar en la psicoterapia depende de expandir esos campos de funcionamiento más allá de lo que es la eliminación de determinadas conductas patológicas a la corrección de los mecanismos que generan las conductas problemáticas. O sea, evidentemente cuando hablamos de procesos estamos hablando de algo suficientemente amplio para que incluya mecanismos patológicos y los mecanismos del funcionamiento normal de las personas. Normal me refiero a lo que no es estrictamente psicopatológico, pero que puede ser igual o más importante a los fines de lo que buscamos en la psicoterapia. Entonces, claramente, cuando hablamos de proceso, ampliamos ahí. Yo tampoco tengo la respuesta final, ni creo que no existe, por suerte, es así la ciencia. No, yo creo que nunca va a existir la respuesta final, porque somos seres que cambiamos, y como cambiamos también cambian la forma de entendernos y cambian la forma con la cual operamos sobre nuestra misma conducta, porque generamos permanentemente, nuestra mente, nuestro cerebro cambió poco en los últimos 150.000 años, un poquito así. Ya no cambia mucho desde que somos sapiens, el cerebro es más o menos el mismo, pero el modo de funcionar de nuestro cerebro sí cambia bastante y en las últimas décadas viene cambiando más y acaso en las próximas décadas cambie nuestro cerebro, no necesariamente en términos evolutivos y biológicos, tal vez cambie tecnológicamente, con lo cual creo que somos seres que cambiamos y rápidamente, los seres humanos cambiamos rápidamente por las características de la evolución cultural, además de la biológica. Por lo tanto, creo que nunca vamos a llegar a tener respuestas definitivas y la ciencia es así. Pero eso no me preocupa. Sí creo que en la clínica uno necesita ciertos anclajes, porque una cosa es la ciencia, el científico puede estar tranquilo en la incertidumbre y al contrario, jugar y avanzar en eso, en no saber y siempre estar en eso, pero el clínico necesita anclajes, necesita saber en determinados momentos algo, ¿sí? Saber dónde estamos parados para poder decidir, tomar decisiones clínicas. Entonces, allí es donde uno, yo creo que puede empezar a ordenar esta idea de los procesos. Los pacientes son distintos, diversos, nos plantean distintas problemáticas, nos plantean distintos modos de funcionar y nos plantean distintas dificultades, distintas alteraciones. Y allí es donde uno dice, bueno, ¿cuáles son los procesos que uno necesita potenciar, en el caso, tal como lo planteaba Manuela, o corregir en otros pacientes en función de la problemática que presenta ese paciente y las características que tiene ese paciente en su personalidad y en su modo de funcionar. Y allí empezamos a encontrar organizadores. Encontramos que hay ciertos pacientes que parecieran responder o funcionar mejor a ciertas cosas. Encontramos ciertos pacientes donde el hecho de
desarrollar habilidades puede resultar mucho más importante que el de intentar corregir o suprimir síntomas. Creo que ahí, saliéndonos de lo que hasta ahora venimos hablando, que es terapia cognitiva clásica beckiana y ACT, podemos introducir DBT y la idea de que ciertos desarrollos de estrategias bastante concretas pueden ser de mucha ayuda en determinados pacientes que presentan déficit en cierto desarrollo de estrategias interpersonales o de regulación emocional o de estar aquí, de atención, ¿no? Lo que tiene que ver detrás de mindfulness. Hay ciertos pacientes que se benefician claramente de la exposición, hay ciertos pacientes que se benefician de la psicoeducación, hay pacientes que creo, y esto yo lo rescato de la terapia cognitiva de segunda ola, es que hay ciertos pacientes que simplemente con entender cómo funciona lo que le está pasando, produce un tremendo alivio y una mejoría funcional, y es una mejoría que no es simplemente eliminativa, sino que de alguna forma conocer lo que te pasa es una herramienta. Creo que la psicoeducación ha pasado a ser hoy una de estas herramientas casi extendidas que para ciertos pacientes funciona bien. ¿Tiene sus contraindicaciones? Las tiene. Para ciertos pacientes la psicoeducación puede producir desventajas. Pero digo, uno puede, en función de cierta clínica, encontrar que hay ciertas cosas que ayudan a ciertos pacientes. Que hay fenómenos de regulación emocional, fenómenos que tienen que ver con la habituación, con los mecanismos que están, la extinción, los mecanismos de condicionamiento, son poderosísimos. La activación y todo lo que está detrás de los sistemas de refuerzo, como en la motivación. Entonces, si uno frente a un paciente pudiera mapear estas cosas y no pensar el diagnóstico en términos de DSM, y de ahí decir, bueno, yo trabajo con mi modelo y le aplico mi modelo a este paciente. Si mi modelo dice que hay un protocolo, le aplico mi protocolo. Si mi modelo o mi escuela dice que no hay un protocolo, le aplico lo mismo a todos como si fuera el mismo paciente que tiene una manía, que este otro que tiene obsesiones y compulsiones, o el otro que tiene fenómenos de regulación emocional. Entonces, o tengo mis cajitas para cada uno de ellos al modo de la medicación, ¿sí? Donde yo digo, bueno, frente a este problema le doy esta pastillita terapéutica, o al otro le doy el genérico, el antibiótico de amplio espectro, toma amoxidal para todo el mundo, ¿sí? Si yo hiciera algo distinto, si yo pudiera mapear estos pacientes pensando cómo está su sistema de refuerzos positivos, negativos, cómo funciona en términos de su contexto y el sostenimiento de su conducta, cómo funciona su motivación, cómo funciona su regulación emocional, cómo están establecidos ciertos mecanismos de condicionamiento en la producción de sus síntomas, cómo funcionan ciertos mecanismos cognitivos internos. Esto que ahora se está en las terapias cognitivas o conductuales de segunda generación o lo que sean ya. Yo ya cada vez creo menos en esto, pero sí los autores que venían de eso están estudiando esto de los pensamientos negativos repetitivos, preocupaciones, rumiaciones, obsesiones, estos fenómenos de pensamiento que nos alteran. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funcionan los sesgos en este paciente? De ahí es donde la cognición yo creo que es difícil negarla como estado mental. Toda la investigación sobre sesgos cognitivos, que es una investigación clínica y básica, desde Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía, hasta acá, sabemos que nuestra mente como procesador de información, nuestro cerebro, hoy ya lo sabemos a nivel del cerebro. Ahí hay una posición epistemológica. Hay una posición epistemológica, claro, donde los sesgos tienen una fuerte evidencia y sabemos que los sesgos participan de la gran mayoría de los trastornos psiquiátricos. Entonces, si yo pudiera mapear a este paciente, además de sus sistemas motivacionales y de refuerzo, sus mecanismos de condicionamiento y control de conducta, sus mecanismos que tienen que ver con la regulación emocional, los sesgos cognitivos, y pudiera tener todo esto y sacar de allí una especie de radiografía de todo eso, tal vez tendría muy
mucho más claro qué ayudaría a este paciente. Si es psicoeducación, si es aceptación, si es desarrollo de habilidades, si es exposición, si es alguna técnica de cambio cognitivo o de modificación de sesgos. Todo eso lo podríamos tener si uno pudiera sacar ese mapa. No lo tenemos, no tenemos instrumentos, no estamos formados, Exacto. no pensamos así. Pero si tuviéramos todo eso, tendríamos allí un mapa de ruta para trabajar con los pacientes distintos de las escuelas, basados en distintos procesos. Sí, de hecho, en este punto, cada procedimiento, después uno podría ampliar el tipo de procedimiento en relación a ciertos procesos, ¿no? ¿Qué hago respecto de cada uno? Ahora, nos toca, digamos, una tarea a todos, a nosotros no sé si tanto específicamente, pero digamos al área de la psicoterapia, definir esos procesos. Tal como dijo Fernando, los procesos que terminemos investigando, y va a ser la evidencia también la que nos va a contar, tienen que tener características, como decía Fernando, que no puedan ser solamente definidos para un paciente en particular, una topología. Tienen que tener una gran amplitud, digamos, que podamos distinguir este mapa de determinados procesos en distintos pacientes. Pero al mismo tiempo necesitan ser que puedan estar definidos con la suficiente precisión para que no volvamos a caer en estos conceptos vagos que no sabemos en realidad de qué estamos hablando. Estas características son fundamentales en estos procesos y que puedan ser medibles, porque si no perdemos la tradición de la que estamos trabajando. La terapia de aceptación y compromiso, más allá de que uno no esté de acuerdo, podamos discutir los procesos, ha trabajado de este modo. El modelo de ACT trabaja sobre 6 procesos. Bajo el constructo de la flexibilidad psicológica, que también es un proceso, define que uno puede mapear cualquier paciente, independiente del diagnóstico, en relación a 6 procesos. Y define 6, da un modo, que a su vez están tratando de ser investigados en laboratorio, muy discutidos si en realidad son 6 o son menos, todavía vigentemente, pero escuchen cuáles son los procesos que menciona ACT, que si en realidad miramos terapias de segunda y otras terapias de tercera, podríamos pensar que se trabajan desde estos mismos procesos. Y uno es la aceptación o evitación experiencial, el reverso, la cara o la seca, digamos, de la moneda, la defusión, que lo que vemos es en BCT y en la terapia cognitiva, distanciamiento cognitivo, que de hecho, como le contaba hoy a mis alumnos, fue el primer nombre de ACT, el distanciamiento comprensivo, ¿sí? Que no es un proceso que son solo de ACT, ya vienen dentro de la terapia cognitiva. Un proceso más oscuro de yo contexto, que en realidad tiene más que ver con toma de perspectiva y cuánto trabajo de toma de perspectiva como proceso. Podemos mirar si los pacientes tienen una perspectiva inflexible o pueden trabajar y pueden variar de perspectiva, ¿sí? Como los procesos que tienen más que ver con la motivación o los valores, qué es importante para nosotros y cuánto podemos como procesos de activación conductual movernos en esa dirección. Entonces, independiente que uno no adhiera al modelo de ACT, lo que se ve es que ACT tiene esta intención, tal como decía Fernando, de mapear alrededor de todos los pacientes con la mayor precisión posible, y creo que esto es una gran crítica a ACT todavía, no hay una buena precisión en relación a todos los procesos. Precisión me refiero a que estén bien definidos, pero que además sean visibles en laboratorio, digamos, sean concretamente visibles, pero sí es un modelo de alguna manera del modelo que estamos buscando. No pienso que van a ser los procesos que van a quedar en la psicoterapia, Claro. Ahí pero te es como una pregunto, primera Manuela, piedra. Sí. Te pregunto sobre esto, ¿no? Me interesa la opinión y después sí quisiera entrar en la polémica del cambio cognitivo. Pero primero quiero hacerte una pregunta sobre esto. Vos marcás algo que yo también coincido, que el gran aporte de ACT, especialmente dentro de los modelos de tercera ola, pero especialmente ACT, y creo que eso se debe a Steve Hayes, introduce esta discusión en el campo de las terapias como un revulsivo. Ese paper original, el revuelo que generó es pensar estos temas, pensar fuera de los protocolos qué cosas pueden estar funcionando más allá de lo que es una técnica específica para un problema específico. Esa a veces modalidad que fue contextualmente lógica en el inicio de las terapias cognitivo-conductuales y que creo que dieron el éxito a estas terapias y la instalaron y como una opción científica dentro de la psicoterapia, y creo que ha ayudado
eso las terapias de segunda generación, justamente porque respondían a problemas específicos con protocolos munidos de técnicas específicas. Eso terminó siendo un corset para las propias terapias de segunda generación, y creo que la irrupción de las terapias de tercera han ayudado a las terapias de segunda generación, que ya empezaban, ¿no? Porque el modelo de MBCT eran autores, Tisdale, Williams, autores dentro del modelo de segunda generación que ya empezaban a salir. Barlow mismo, cuando evoluciona hacia el modelo transdiagnóstico. Christopher Fairburn evoluciona hacia el modelo transdiagnóstico en trastornos alimentarios. Barlow en ansiedad y depresión. Empezar a romper esta idea de que hay tratamientos para determinados trastornos de SM, sino que hay procesos comunes. Si Barlow hace un modelo transdiagnóstico de ansiedad y depresión es porque evidentemente las cosas en la realidad clínica no están tan encorsetadas como los modelos venían estando. Entonces esto estaba pasando, pero el revulsivo que creo que generó una tendencia ya definitiva hacia esto de pensar en procesos en todas las terapias cognitivos y conductuales, lo generó la forma de presentarse de ACT, muy distinta. Esta idea de empezar a pensar fuera de los diagnósticos de SM, de pensar no solo ciertos procesos patológicos, que hay mecanismos patológicos, ¿no? La evitación experiencial es de alguna forma una postulación de un mecanismo explicativo, pero más allá de eso, procesos psicológicos básicos que están detrás de cómo funciona la terapia y cómo ayudar a las personas. Esto lo introduce, ¿sí?, esta discusión. Ahora, mi pregunta, ¿sí?, ya más crítica al modelo de ACT es, ¿no se encierra a veces un poquito dentro de las producciones del mismo modelo y no lee otras cosas que ocurren en el campo más amplio de la psicología? Si bien Hayes hace alusiones sobre todo, por ejemplo, a la biología más evolucionista, pero a veces yo lo veo desconectado en estos procesos de estudios de psicología más básica, que tal vez hace que esos procesos queden como un poquito muy ACT y no tengan tanta familiaridad con otros modelos no tan ACT. O sea, hay una cosita de no tanto diálogo, no con las otras terapias o con segunda generación, con la psicología en general o las neurociencias. Yo creo que la discusión más de la falta de diálogo tiene que ver con la neurociencia y creo que ese es un área vacante en relación a la terapia de aceptación y compromiso, y creo que la dificultad de diálogo con la neurociencia es de nuevo epistemológico. Cómo se piensa la neurociencia desde una perspectiva contextual y funcional no está desarrollado. Entonces ahí hay una dificultad de diálogo porque parten de concepciones distintas, ¿sí? Digamos, hay una perspectiva más mecanicista o no, lo cual no implica que hay que descartarlo. Desde mi posición personal creo que es un diálogo que está pendiente, que hay que abrirlo. Ahora, en relación a principios básicos, sí creo que esto está discutiéndose respecto de la psicología, cómo se ven estos 6 procesos que fueron definidos y cómo se ven realmente más en un laboratorio, entendiendo qué es lo que está pasando, y eso en realidad me parece que al revés, abrió el diálogo con muchas más escuelas psicológicas que lo que venía la terapia cognitiva de segunda. En sentido en que estos procesos nombrados como están en ACT permitió la incorporación dentro de las terapias cognitivo-conductuales de modelos más existencialistas, humanistas, inclusive de algunas cuestiones de otro trabajo de la psicología por fuera de las terapias cognitivo-conductuales. Eso lo tomo. Yo cuando hablaba de la psicología más básica tal vez pensaba que hablando de neurociencia. No, de la psicología cognitiva básica. No nos olvidemos la psicología cognitiva como un campo de conocimiento no clínico, ¿no? Porque la psicología cognitiva no es la terapia cognitiva. O sea, todas las investigaciones sobre procesos psicológicos de memoria, atención, funciones ejecutivas, todo lo que es el modelo de la mente cognitiva, que hoy sí cada vez más está fundido en las neurociencias cognitivas. Hoy ya la identidad de la psicología cognitiva ha ido fundiéndose en las neurociencias cognitivas, las neurociencias sociales, y ahí es donde creo que tal vez tienen que abordar un poquito más, porque las neurociencias actuales no son mecanicistas. Las neurociencias sociales, las neurociencias corporeizadas, hay toda una serie de modelos que son bastante poco mecanicistas dentro de las neurociencias, y allí creo que habría muchos elementos para tomar. Pero sí acepto que tal vez la psicología, lo que yo
hablabas más de un puente entre en clínica y psicología básica, que es una de las cosas que yo habitualmente observo de los clínicos. Leemos muy poco a psicología básica, nos empezamos a guiar y a leer toda literatura clínica, manual clínico, y no sabemos lo que pasa en los laboratorios de psicología en general, y eso hace que estemos todo el tiempo reinventando la rueda o reinventando la pólvora. O sea, hay ciertos procesos que ya están investigados, no los tenemos que investigar. Eso, las terapias de segunda generación fueron bastante sabias y sobre todo en las últimas décadas de abrevar mucho de lo que se producía en básica. Pero es cierto, y ahí retomo, y sobre todo porque quiero plantear una cosa que a mí me parece uno de los grandes aportes de las terapias de tercera generación, que es esta relación con otras formas de pensamiento, no tan, si quieren, cientificistas o de las ramas de la psicología más duras. Y es todo el tema de valores. Creo que para mí la gran diferencia de ACT, yo todos los otros procesos, de alguna forma puedo encontrar, como es lo que decía Hoffman en ese primer artículo crítico, él encontraba como que muchas de las cosas que se decían, la difusión, ya estaba en el concepto de distanciamiento que habla Beck ya en su primer libro de terapia cognitiva de la depresión, la activación conductual ya estaba, o sea, uno puede encontrar muchos procesos que ya estaban, pero realmente la fuerza y la claridad y la importancia atribuida al tema de valores en la psicoterapia por ACT no estaba contemplada con esa fuerza en las terapias de segunda generación, que eran más instrumentalistas, claramente instrumentalistas. O sea, había un problema y teníamos que hacer un buen diagnóstico, una buena conceptualización de ese problema y elegir los mejores procesos, las técnicas basadas en procesos para corregir esa problemática. La idea de que hay algo más allá que nos guía, que nos lleva, que es lo que hace que nosotros guiemos nuestra conducta y que nos organiza, o sea, esa dimensión fuera de lo instrumental del problema, lo introduce fuertemente. Y para mí, hablando de esto de cuáles son los procesos fundamentales, creo que como novedad que introduce y como proceso fuerte, para mí es el más notorio, más fuerte y que tiene que estar dentro de los procesos fundamentales de la psicoterapia. Y que cambia la visión del outcome, digamos, la amplía, no es que es diferente, sino que amplía, donde ya no solamente nos vamos a ocupar de resolver determinadas cosas, sino amplía hacia lo que tiene que ver con una vida valiosa, incorporando, que creo que es una de las cosas que dice Hayes cuando define ACT, que tiene que ver con volverse a encontrar con esos lugares profundamente humanos, ¿no? De qué quiero, qué sentido tiene mi vida y qué quiero construir. Bien, me gustaría... Y una cosa respecto del debate, un segundo del otro, y que me parece que nos va a abrir la puerta al tercero. Exacto. Cuando vos hablás de lo básico, y acá empezamos con el debate, creo que efectivamente ACT estuvo todo el tiempo orientada a que la clínica esté ligada a principios básicos y al trabajo de laboratorio. Lo que pasa que sí hay una dificultad del diálogo, como me parece que ahora se abrió la posibilidad de hablar con las terapias de segunda generación y de seguir dialogando en eso. La investigación básica que toma ACT es aquella más ligada a los principios más conductuales. Y hay un gran debate si la investigación más básica ligada a lo cognitivo, cómo se entiende epistemológicamente. Y ese es el tema que quisiera que discutamos ahora antes de pasar a la tercera pregunta. ¿Cómo se piensa? Porque creo que acá está en el punto, hasta ahora han sido más acuerdos que desacuerdos. Hasta acá podemos encontrar un montón de puntos donde, digamos, las escuelas se solapan, se difuminan y ciertos procesos, creo que fuertes, todos podemos estar de acuerdo entonces que los sistemas de refuerzos son importantes, que el contexto es importante, que los valores son importantes, que hay los principios de condicionamiento, que la motivación, o sea que hay ciertas cosas que son claves. Ahora, yo creo que donde está todavía como una discusión no del todo profundizada y no del todo limada es, bueno, ¿cómo entendemos la cognición? La cognición es algo que, digamos, es mala, no existe, es una ilusión.
es algo que hay que reducirlo a la conducta o explicarlo a la conducta, hay que explicarlo en términos de otra cosa, ¿sí? Que sea observable. Digamos, existe la cognición, los procesos mentales internos y lo que pasa en nuestro cerebro, ¿sí? Existe eso, no hablemos de la mente aislada, digamos, los procesos de información en el cerebro, cómo se entienden desde la tercera hora, desde ACT, y ahí donde decimos, bueno, más allá de la cuestión técnica, clínica, ¿sí? Hago una sola pequeña observación y te cedo a vos. Esta idea de que una cognición puede ser trabajada desde el contenido o desde su función es clarísima y yo la comparto. Y creo que la terapia de segunda generación ha trabajado mucho sobre el contenido, en la reestructuración cognitiva, cambiar ciertas ideas, identificarlas, modificarlas, y también sobre la función en otros lados. Yo siempre rescato mucho que la reestructuración cognitiva no es la planilla de las 4 columnas y las 4 o 5 preguntas que uno hace, sino la base o la pieza más importante de la reestructuración cognitiva es el diálogo socrático. Y el diálogo socrático es un proceso que genera distanciamiento, que genera reflexión, que genera cambio cognitivo por el diálogo. Por eso creo que esta es la palabra que a mí más me gusta. La conversación, el diálogo es un proceso de cambio cognitivo. Hablando con el otro es donde se dan oportunidades generalmente de cambiar ideas, creencias y demás. Y en la terapia de segunda generación, por eso no debemos confundir la reestructuración cognitiva como proceso con la técnica de las 4 columnas y las preguntas para modificar. La reestructuración cognitiva como proceso es todo lo que hacemos los seres humanos, solos y con otros, para cambiar el modo en que pensamos. Y que eso, digamos, ocurre en la terapia de segunda desde siempre. O sea, siempre se ha trabajado contenido y función. Y en algunos problemas la función es más importante que el contenido o es una mejor vía para producir cambios la función que el contenido, definitivamente. La distinción entre las cogniciones automáticas y las rumiaciones o la naturaleza de las preocupaciones como fenómenos que son reiterativos, recurrentes, difíciles de reestructurar, sabemos que hay formas más funcionales de abordar que tienen buenos resultados. Eso está fuera de discusión. Yo la pregunta que quiero plantear es, bueno, ¿pero hay cogniciones? ¿Está el contenido? ¿Influyen sobre la conducta? ¿O son meras ilusiones como quería el viejo conductismo? ¿Hay cognición y la cognición importa o no importa? Y yo esto que creo ahora, de que estoy pensando y hablando con ustedes y que lo que estoy hablando es resultado de un procesamiento en mi cerebro que llamo pensamiento, por ahí no existe o es irrelevante psicológicamente y en la clínica. Esa es la pregunta. Linda pregunta, me hace Fernando bien. La realidad es que dos cosas quiero remarcar. En realidad vamos a terminar debatiendo sobre principios filosóficos muy rápidamente. Voy a contestar primero la pregunta de Fernando, pero después creo que el debate y el diálogo que nos va a quedar pendiente es de principios filosóficos. Se va a terminar reduciendo a principios filosóficos, ¿sí? Entonces, ACT justamente lo que hace es tomar la tradición del análisis de la conducta, de alguna manera, pero también dialoga con la terapia cognitiva y toda la investigación cognitiva. Entonces, desde ACT, en realidad, sí trabajamos con que hay cogniciones. Las hay. Lo que pasa es que en vez de ser algo, ¿sí?, en realidad es una conducta para nosotros y es aontológico, digamos, por eso que dije que íbamos a terminar hablando de principios filosóficos. De hecho, lo que hace ACT es justamente para poder de algún modo volver a juntar la terapia cognitiva y los desarrollos claramente básicos, ya no de la terapia, sino de la ciencia cognitiva, con la terapia de la conducta tradicional, es desarrollar todo un marco filosófico, el contextualismo funcional, pero en respecto a las cogniciones sí existen y son estudiadas desde la terapia de la conducta y desde la teoría de los marcos relacionales. Entonces, la cognición va a ser una conducta, existe en un contexto. ¿Por qué es conducta? ¿Y por qué no es cognición como algo distinto? ¿Por qué se lo reduce a conducta o se lo lleva al mismo plano que otros eventos
conductuales? Porque esta idea de que hay que reducir y no darle una dimensión propia. La palabra reducción tiene de nuevo una posición epistemológica otra vez, ¿no? Yo no creo que por llamarlo conducta haya una reducción. Me parece que al revés, es ampliar. ¿Por qué habría que tratarla distinta respecto de otro? Y por qué, algo que vos dijiste, por qué la cognición sí puede, que creo que desde ACT entendemos que una cognición puede controlar una acción concreta, digamos, pero bajo un cierto contexto. Digamos, que son las primeras investigaciones de Hayes respecto de la terapia de la conducta, ¿no? Y de respecto del cognitivismo, en qué contextos efectivamente se produce esta relación entre la cognición y una acción concreta. Y esto no es intrínseco a una relación específica, sino que se produce bajo un determinado contexto. Es en un contexto socioverbal, en donde queremos ser coherentes entre lo que pensamos y lo que hacemos, que facilita esta interacción. Cambiamos el contexto y por ahí no necesariamente la cognición y la acción concreta está tan asociado. 1, 2. Para mí no hay una reducción a conducta específicamente cuando llamamos una cognición una conducta, sino me parece que nos orienta a pensar que si lo pensamos como conducta responde a los mismos principios básicos que cualquier otra conducta. Y no sé por qué habría que pensar que la cognición responde a principios básicos diferentes. Ahí creo que sí tenemos una diferencia, creo que es epistemológica, pero también es psicológica, no solo epistemológica, que es que, ¿por qué lo llamé reducción? Porque yo entiendo que cuando uno reduce una cosa a la otra le hace perder especificidad. Y creo que los pensamientos tienen su especificidad, todo lo que llamamos cognitivo. ¿Dónde está esa especificidad? A mí me sería muy difícil, y esto es lo que pasó con el paradigma del conductismo en los años 50, explicar cómo una persona llega a sacar una conclusión por una inferencia deductiva o abductiva solo por los principios del conductismo. O sea, ¿cómo hago inferencias? ¿Cómo mi cerebro, mi mente hace razonamientos complejos de información? ¿Cómo opera la atención? ¿Cómo funciona nuestra memoria autobiográfica? ¿Cómo funciona? O sea, me cuesta renunciar a Tulving, Kahneman, me cuesta renunciar a Alan Baddeley, a Posner, a todos los teóricos que nos han dado un modelo de la mente bastante sólido de entender procesos cognitivos internos como la memoria de trabajo o las distintas formas de atención selectiva, formas de las funciones ejecutivas, cómo nuestra mente recibe información y resuelve problemas haciendo operaciones no observables, que no tengo ningún correlato conductual de esas operaciones, que mi cerebro las hace. Hoy empezamos a tener correlatos observables, observando nuestro cerebro, cómo hace estas operaciones. Entonces podemos ver cómo funciona nuestro cerebro cuando recolectamos información autobiográfica, y podemos empezar a ver cosas muy divertidas e interesantes, como por ejemplo que recordar es rearmar nuestras experiencias, que volvemos a escribir nuestros recuerdos. Todo esto se me hace muy difícil sin un modelo cognitivo de la mente. Con el modelo conductual, los principios de condicionamiento, contextualidad, no puedo entender reconciliación, reprocesamiento emocional, no puedo entender memoria autobiográfica, no puedo entender cómo la atención elige hacia dónde tiene que ir en un determinado momento, por qué se focaliza una cosa y no la otra si no tengo un modelo de la atención. Sin un modelo de todos estos procesos que son no observables y que dieron origen a la psicología cognitiva, los juicios, los sesgos, cómo hacemos inferencias, todo eso se me hace muy difícil entender cómo funciona la mente de un humano. Y entonces ahí digo, ¿por qué los clínicos tenemos que renunciar a todo ese aparato teórico? No renunciemos. De 50 años que nos ha dado premio Nobel a la psicología, ahora Richard Thaler también ha robado otro premio Nobel para la psicología económica, sí, claro. Pero digo, son cosas que hacen a la importancia de cierta disciplina. ¿Por qué tenemos que renunciar a todo ese aparato teórico en la clínica para ceñirnos a un aparato, si querés,
más amplio, pero que pierde toda esa especificidad porque no me permite explicar diferencias entre tipos de atención o de tipos de cómo elijo un tipo de razonamiento o un otro tipo de juicio, y que además, si bien acuerdo con vos, yo siempre digo algo, y lo voy a repetir, la teoría científica más sólida, importante de toda la historia de la psicología son las teorías del condicionamiento conductual. No hay mejor teoría que eso, establecida, sólida, explicada, ahora explicada desde circuitos neurales. Ahí tenemos un modelo de cómo la psicología puede ser científica y la tenemos hace 120 años más o menos. Casi 120 años tenemos una teoría súper científica, pero ¿por qué es explicar todo a partir de contexto, de conducta y perdernos todo ese aparato riquísimo de teorías explicativas que nos han ayudado a entender tantas otras cosas de cómo funcionamos los seres humanos? Ahí es donde digo, hay reduccionismo, porque me hace perder toda esa riqueza y esa especificidad que para mí no es incompatible con el marco contextual, con las teorías de la conducta, sino que se complementan muy bien porque son, para mí, cómo funcionamos los seres humanos, ¿no? En contexto, pero con razonamientos y cosas internas. Quiero retomar esto, además no? de la presión de los premios Nobel, ¿no? Sí. Digo, como si me está queriendo poner en un marco de oposición con los premios Nobel, es una manera de una falacia, hacerte cargo de la falacia de los razonamientos. Entonces, pero acepto que fue golpe bajo. Exacto. Golpe bajo. Bien. Ya con la enumeración de los 5 autores que hice. Exactamente, claro. Empezamos con a esos 5 autores ya era como empezamos a citar sacar cartas. La delantera del Barcelona. Claro, empezamos a sacar cartas de autores, pero digo... Ya era suficiente con eso, decir, ¿por qué renunciar? Lo otro fue un golpe bajo. Igual, lo de los autores creo que también es una manera en la que estamos acostumbrados a debatir, que es que ponemos las figuritas... O no, porque para mí son ejemplares de ciencia, es como, salvando las grandes diferencias, son nuestros Newton, nuestros Galileos, nuestros autores que uno dice son nuestros clásicos, son autores que, bueno... Así como tenemos a Vygotsky, a Piaget, a Pavlov, y vamos a tenerlo, Freud mismo. O sea, sí, hay que poner, esos son los clásicos de la psicología cognitiva y son evidencias de hallazgos, pero sí, lo otro... Pero además de eso, sí quiero retomar esto que vos recalcás, que es que es verdad que en el análisis más básico de la conducta y en la época de los 50, le quedó a Skinner en particular todavía sin terminar de desarrollar qué pasa con la conducta verbal, ¿sí? Y cuando hablamos de qué pasa con la conducta verbal y qué pasa con las cogniciones, la terapia de primera generación no termina de explicar eso y creo que este es el gran aporte de la terapia de segunda. Retoma esto desde la teoría de los marcos relacionales. Entonces, no es cierto que hay un reduccionismo en el punto en que todas estas investigaciones de todas las figuritas que mencionamos, de alguna manera están invalidadas. No, lo que pasa es que el aprendizaje ya no pasa a ser por contingencias directas, que esto es lo que dice la teoría de los marcos relacionales. Lo que empezamos a ver es que gracias al lenguaje y las cogniciones, los seres humanos aprendemos de otra manera, que es por relaciones arbitrarias, ¿sí? Y esto es un agregado que pone la teoría de los marcos relacionales respecto de lo que pasaba con el conductismo de la primera generación, que para mí es la manera conductista de acercar a lo que vos estás remarcando, que no creo que haya, de seguro, para nada descartarlo, pero ahí es donde no aparece un reduccionismo. Se arma y se toma el trabajo, y la gente alrededor de la terapia de aceptación y compromiso y Hayes, de armar una teoría del lenguaje y de las cogniciones que respete los principios básicos, pero que agregue esta cuestión de relaciones arbitrarias, que ya no se ven por contingencias directas, sino que se derivan, ¿sí? Sí, bueno, yo creo que hemos podido por lo menos avanzar en este dilema que creo que persiste. Creo que, por lo menos mi sensación es que ahí todavía hay un punto que a mí, por lo menos a mí me cuesta de ACT y de las terapias de tercera ola de asimilar del todo, y confieso que es más en la teoría que en la práctica. En la práctica siento que ACT es un modelo sumamente valioso y que enriquece enormemente las capacidades clínicas de un terapeuta,
junto con todo lo otro que pueda tener en sus habilidades como terapeuta y en sus concepciones. La diferencia aquí sí es más, y ahí acuerdo con vos, epistemológica, Exacto. en el sentido de que yo siento que si bien es cierto que están buscando darle una vuelta y que no es simplemente un revival del conductismo de los 50, me parece que lo están haciendo como por salteo, ¿sí? Están como diciendo, bueno, no tomando todo lo que hay en el medio y absorbiéndolo, y entonces yo en todo caso digo, es un reduccionismo, si querés, más teórico, en el sentido de sacar, no usar un montón de otras cosas. Por ejemplo, cuando van a la teoría de los marcos relacionales y estas ideas de la asociación y demás, yo no veo referencias a la literatura ajena o a la teoría de los marcos relacionales más amplia. Por ejemplo, de cómo se construye nuestra memoria semántica. Hay trabajos notables, hoy ya asentados mucho en la neurociencia, Karelin Patterson y demás, de cómo nuestra memoria semántica funciona haciendo esto que... Entonces me da la sensación que están reinventando la rueda por no tomar todo eso que hay en el medio. Pero bueno, es una visión mía y creo que este es el punto hasta el cual podemos llegar en esto, y es bueno poder discutirlo así y escucharnos en esta posición, aunque en este punto nos quede una sensación de... No. Y repito, esto es más como psicólogo que como clínico. Como clínico veo muchas continuidades. Es que creo que la teoría de los marcos relacionales, y de lo cual no voy a mencionar mucho más ahora, que solamente el nombre es una teoría extremadamente compleja, muy difícil de entender, que toda la investigación de RFT, digamos, ha ido avanzando paralelo a ACT y está en pleno proceso. Ahí es donde veo que está eso es como, yo lo veo como algo, como que están inventando algo nuevo y no con todo lo otro, pero bueno. La intención es tomar todo lo otro, pero darle un marco epistemológico novedoso, ¿no? Eso novedoso. Porque así avanza la ciencia. Esa es un poco la idea, ¿no? Pero digamos, la intención me gustaría ver que citen más otras cosas fuera de ese modelo, pero bueno. Sí. Tal vez va a pasar y esto nunca lo sabemos. Bloque 3. ¿Cómo sigue el cuento? Estamos en eso, pero ¿cómo sigue de acá en adelante la investigación de procesos, la aplicación en la clínica? ¿Cuál es te parece a vos, la continuación de todo esto en el futuro para la psicoterapia? A ver, lo primero que creo que este debate que hicimos de la transición entre el bloque 2 y el bloque 3 para mí tiene más que ver con el bloque 3. Creo que la manera en la que podemos seguir para avanzar necesitamos tener mucho más investigación que dé cuenta de mediadores y de poder investigar más los procesos, pero creo que el debate epistemológico tiene que estar mucho más presente en relación a la psicoterapia también, y no solamente a la psicología. Me parece que muchas veces los clínicos no tenemos conciencia de que en realidad tenemos una posición epistemológica cuando trabajamos. Y a veces hacemos cocoliches porque metemos métodos desde posiciones epistemológicas distintas. Entonces, lo primero que para el avance en realidad recomendaría es que el debate epistemológico tiene que ser un debate mucho más presente en la clínica, no necesariamente solo en la psicología. Que los clínicos tenemos que estar más atentos a qué posición epistemológica tenemos cuando estamos trabajando. Eso por un lado. Por el otro lado, en relación a la investigación, o sea, que nos pongamos a discutir más de los principios filosóficos de nuestro trabajo clínico. Y para eso necesitamos abrir un diálogo mucho más hondo. Los clínicos en general no queremos saber tanto de eso, nos parece difícil o ni nos gastamos en dialogar al respecto. Por otro lado, sí, la investigación de la evidencia, necesitamos trabajar mucho más en cuáles son los procesos, y la verdad es que el trabajo sobre mediadores es un trabajo que nos queda pendiente en cómo hacerlo y cómo hacerlo bien. De verdad que la investigación sobre mediadores no es sencilla. De casualidad, uno de mis primeros papers de recibida de psicóloga fue sobre mediadores y moderadores. Digo, nunca me hubiese pensado que a lo largo de los años íbamos a estar hablando de esto, porque mi primera carrera es física, entonces el trabajo, en realidad me invitaron a ese paper para explicar un poco la dificultad matemática que hay ya de solo el hecho y estadística de la investigación sobre mediadores. Hacer investigación sobre mediadores bien
es muy compleja y creo que es algo que nos queda pendiente en la psicología para el avance de la terapia basada en procesos. Estos serían para mí los dos factores y que podamos tener en cuenta que esta terapia basada en procesos nos va a invitar a tener una mayor confluencia entre principios filosóficos, ¿sí? Procesos y procedimientos en donde la interacción entre uno y otro sea mucho más fluida de lo que ha venido siendo en general. Acuerdo con todas estas cosas, Manuela, creo que hay cambios que son profundos en el modo de pensar la práctica y los modelos y que pensamos la teoría, o sea, detrás de todo esto hay estos cambios. Creo que en la investigación está el tema de entender los procesos, investigando procesos, y esa forma de identificarlos es con mediadores y moderadores, o sea, qué es lo que hace que alguien produzca determinados cambios, cuál es la variable que explica los cambios. Y creo sí que yo voy a hacer referencia a dos cosas, a dos niveles distintos de la respuesta. Uno, en lo que ya creo que está en proceso, del futuro más o menos inmediato, corto, mediano plazo, y uno de más largo plazo, donde me voy a permitir hacer más fantasía y a delirar en público. La primera parte, y que ya está en marcha y en proceso, es la investigación ya no ceñida o centrada tan estrictamente sobre los diagnósticos, sino sobre los procesos transdiagnósticos, ¿sí? Los fenómenos que ocurren en distintos trastornos al mismo tiempo o que son compartidos. La depresión y la ansiedad tienen un montón de cosas que son en común, la ansiedad está metida en la depresión, el ánimo aparece en la ansiedad y por lo tanto hay cosas que están ahí atrás. La regulación emocional es un proceso que está prácticamente en todos los fenómenos de la psicopatología, los fenómenos atencionales también son claves, los procesos atencionales claves en toda la psicopatología, entonces empezar a investigar todos estos procesos en los diferentes trastornos y ver qué hay en común y entender que el trastorno es un producto, es una manifestación, un fenómeno que surge de la interconexión de distintos procesos subyacentes que pueden cambiar. Por eso la clínica no es homogénea y por eso cuando queremos hacer separaciones categoriales fallan como fallan los DSM, ¿sí? Groseramente, con dos datos que tenemos, la alta comorbilidad entre trastornos, la altísima, y la baja confianza interjueces en el momento de hacer diagnósticos. O sea, nos confundimos de diagnóstico porque las cosas se mezclan, las queremos separar en cajitas que no se presentan de esa manera y por lo tanto nos confundimos al diagnosticarlas. Entonces, y las cajitas van cambiando aparte. Entonces, si nosotros podemos entender que eso que se presenta como manifestación es el resultado del entrecruzamiento de procesos dinámicos, bueno, vamos a ir a la producción, no al resultado, a entender los mecanismos productivos de la patología. Y eso se va a hacer investigando fenómenos transdiagnósticos. Eso está en marcha en la psicopatología, está en marcha en la neurociencia, ¿sí? Con todo lo que son los procesos detrás de la patología, salir de los Research Domain Criteria, ¿sí? Toda esta idea de identificar sistemas cerebrales que están en la base de distintos trastornos y que pueden ser compartidos. Entonces, eso ya está en marcha y está en marcha cada vez más el uso de protocolos, de modelos de tratamiento integrados, transdiagnósticos, ¿sí? Para atender distintas patologías. ACT es un modelo ya que viene así empaquetado, pero en las terapias cognitivo-conductuales también está empezando a ser. Cité el modelo de Barlow, por ejemplo, el modelo de Norton es otro y hay varios que aparecen ya como diciendo, bueno, no podemos segmentar las cosas. Eso está en marcha y nos va a cambiar y nos lleva en la línea de procesos. Creo que en el corto plazo también va a cambiar la conceptualización de casos y vamos a tener la posibilidad de hacer conceptualizaciones más integrativas por procesos. Creo que eso no va a faltar mucho. No sé el libro de Hayes y cosas que viene, pero yo espero algo. Yo estoy esperando eso, que se empiece a publicar conceptualizaciones de casos por procesos. Creo que eso va a venir en el corto plazo, en lugar de por diagnóstico. Y creo que también ya en el corto plazo lo que estamos teniendo es
mayor injerencia de las neurociencias en los modelos terapéuticos y en la comprensión de los modelos terapéuticos y de los procesos terapéuticos. Cada vez más vamos a tener psicoterapia y procesos psicoterapéuticos informados por las neurociencias. Hoy, los procesos de regulación emocional, ya hay mucho conocimiento acumulado sobre distintos tipos de conocimiento, de esto que hacemos la distinción entre el cambio cognitivo clásico, el reappraisal, la reevaluación y el distanciamiento. Sabemos hoy que hay sistemas cerebrales que disocian esas dos formas de hacerlo, que son dos formas distintas de regular nuestras emociones. Las dos funcionan, por eso vuelvo a que contenido y función no se excluyen, y nuestro cerebro hace las dos cosas. A veces cambia el contenido y a veces cambia la función o cómo se para, cómo se relaciona, como dirían en la tercera hora, con el pensamiento y no, o con el percepto o con lo que sea el elemento cognitivo y no el contenido. Eso ya hoy sabemos a nivel del cerebro, por supuesto, tentativamente, con todas las limitaciones de neurociencias, con todo lo que hay que sabemos que no hay que tomarlo como verdades garantidas, pero sí empezamos a ver, a ayudarnos cuando hacemos distinciones, a observar que eso se puede disociar en nuestro cerebro y ver cómo sistemas cerebrales corresponden con esos procesos que psicológicamente o clínicamente observamos. ¿Y por qué eso es importante? Porque añade un nivel de evidencia más fuerte. Si además de identificar un fenómeno clínico, podemos distinguir un proceso en términos psicológicos y luego aislar o conocer los mecanismos cerebrales de eso, tenemos completa una explicación. Para mí la explicación ideal, la explicación platónica de un problema, que es tener desde la clínica hasta el cerebro todo lo que ocurre para que ocurra lo que estamos viendo con nuestros ojos en el paciente. Eso ya estamos cada vez más cerca, ¿sí? Y no al modo reduccionista, no al modo de el gen que explica tal cosa o el neurotransmisor, no. Mecanismos neurales que están detrás de procesos psicológicos complejos, mecanismos neurales complejos que están detrás de procesos psicológicos completos que se articulan con otros procesos para dar lugar a fenómenos. Eso ya estamos empezando a tenerlo. Y el delirio, ¿sí? Creo que viene con esto que les decía antes, cada vez vamos a interactuar que la psicoterapia tal como la conocemos va a ir cambiando, ¿sí? Tengo mis dudas de que de acá a 50 o 100 años la psicoterapia sea exactamente lo mismo ahora que hacemos todos nosotros, juntarnos con un paciente a hablar 50 minutos o una hora. Tengo mis serias dudas que sea solo eso, que van a interactuar con otros sistemas de intervención, de trabajo, y tienen que cambiar, por lo que les decía yo de la potencia de las terapias limitada, de que las terapias no llegan a la mayoría de la gente, esto hay que decirlo, o sea, hacemos terapia con un porcentaje muy chiquitito de la población, por eso los trastornos mentales crecen en el mundo a pesar de que tenemos más tratamientos y más eficaces que hace un siglo. Esto también es porque cambia nuestro cerebro y todo, pero además de eso, porque nuestros tratamientos no llegan a todos los que tendrían que llegar. Entonces, tratamientos más simples, diseminados, combinados con otras cosas, con estimulaciones cerebrales, con software, con aplicaciones, todo eso va a venir y va a cambiar nuestro modo. Ahora, la parte donde creo que el delirio se junta con la realidad es que todo eso, para que funcione, va a tener que estar cimentado en entender cuáles son los procesos psicológicos y neurales que están detrás de nuestros problemas, porque si hacer tecnología por tecnología no va a resolver, y de hecho hay muchos ejemplos de eso, hay muchos tratamientos hoy de avanzada que no están funcionando suficientemente bien, algunos tratamientos que utilizan, ¿no? Por ejemplo, estimulación junto con psicoterapia o estimulación cerebral, o tratamientos que se basan en software para cambiar atención, entrenamientos atencionales, ¿no? Modificación de sesgos, esos funcionan un poquito mejor, pero los que son de tratamientos empaquetados, estándar, software basados en modelos neuropsicológicos todavía no están dando el resultado que se esperaba, pero es una cuestión de tiempo para mí, ¿sí? O en todo caso de encontrar mejor los procesos que estén. No funcionan todo bien porque todavía no está aceitado o conocido bien los procesos. Cuando sea, va a cambiar nuestra forma de hacer psicoterapia también un poquito con otras cosas que se nos van a mezclar y que tienen que ver con el cambio. Pero lo que sí es más inmediato y que por lo menos en el corto plazo nos afecta es lo transdiagnóstico, son los modelos más
flexibles, más integrados y la investigación en procesos.